Buenas tardes, compañeros y profesores. Mi nombre es Félix Andrés Rivera. El principal objetivo de este video es mirar la formación de la convivencia como un reto en la gestión escolar, basado en el texto de un gran autor que es Mircea Vizcaíno. Básicamente, nosotros podemos analizar un aspecto que nos está llamando a diario a nivel de convivencia, que es la agresión. Nosotros tenemos muchos aspectos a nivel de agresión, de bullying. Entonces, todo esto converge en el mismo estado. ¿Cuál es? La convivencia. La convivencia escolar se da básicamente de un aspecto micro. El aspecto macro lo podemos ver desde el Estado, el mismo gobierno. El mismo gobierno se encarga de darnos una directriz, unas instrucciones específicas para nosotros podernos guiar. Pero entonces, ¿qué pasa? Estas institutrices colombianas no son muy efectivas, puesto que tratan de abarcar muchos aspectos, pero en el momento de aplicarlas no llegan como tal. Básicamente, nosotros estamos delegando la convivencia a nivel escolar, entonces se lo estamos delegando solo a entes un poco más pequeños, digámoslo de cierta manera micro, que sería la escuela. Pero entonces, ¿qué pasa? La convivencia como tal es un acto de aprendizaje que viene desde la familia. Esto simplemente se enseña. Si desde nuestras casas nosotros, como padres, no enseñamos a nuestros hijos a llevar un respeto, un valor por el otro, muy posiblemente afuera en la sociedad real eso se vea reflejado. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre se le va a echar la culpa es al colegio, pero entonces esto viene desde atrás, desde nuestra propia raíz, desde nuestra familia. Ahora bien, como es ya a nivel genético, tenemos que tener en cuenta de que nosotros somos responsables de los conflictos y de los problemas conductuales, por así decirlo, de nuestros estudiantes y de nuestros hijos. Desde nuestros colegios, los manuales de convivencia tratan de enfocar a cada estudiante para poderle brindar herramientas de respeto, de integración a nivel social. Muchas veces ellos no lo aplican o nosotros simplemente lo pasamos por encima. Entonces después se muestran casos como los que vemos hoy en día en la televisión sobre agresión escolar, agresión de profesores hacia estudiantes, de estudiantes hacia profesores, o a nivel general. Muchas veces estos aspectos se ven en las redes sociales. Ahora bien, nosotros estamos tratando de educar a nuestros hijos, de enfocarlos hacia un momento específico, enfocar a nuestros estudiantes hacia una convivencia, que tengan una vida social, una interrelación con el otro de una manera asertiva. Pero realmente nosotros no los estamos llevando a eso. ¿Por qué? Porque de cierta manera, sea voluntario o sea involuntario, se incita de cierta manera a ese tipo de agresión en el momento en que le dices, oiga, ¿se va a dejar? Uy, no, ¿qué le pasa? O los mismos compañeros también los incitan a pelear o a tratarse mal. Esto hace que se marquen de cierta manera mucho las cualidades, los rasgos de los estudiantes. Entonces, si nosotros los enfocamos hacia el manejo de las emociones, que es lo que ahora se está tratando con cátedras o áreas como la inteligencia emocional, que lo que trata es que nosotros seamos inteligentes en el manejo de nuestras emociones dependiendo de las circunstancias. Entonces, hay circunstancias las cuales, por cierta manera, nosotros actuamos de manera impulsiva. Entonces lo que se busca con estas cátedras es que se manifiesten los sentimientos de una manera asertiva. Entonces se manejan dos aspectos. La comunicación asertiva por un lado y por el otro el manejo de las emociones mediante la inteligencia emocional. Entonces, si por el lado de eh,
si por ese lado nosotros manejamos una forma concreta, efectiva, bien tratada al hablar y al expresar nuestras emociones, no caemos en ser agresivos y mucho menos pasivos. En el momento en que nosotros tratamos de expresar nuestras emociones y lo hacemos de la mejor manera posible y sobre todo respetando los derechos de los demás, estamos uniendo las dos formas. Esto es lo que nosotros optamos. Ahora, el Estado como tal, como un ente macro, no puede controlar todos los entes de la convivencia. Entonces, ¿qué pasa? Delega estas funciones a pequeños entes, llamémoslos entre comillas micro, que son los encargados de instaurar ese tipo de convivencia. Entonces, entra la familia, entra el colegio, entran algunas entidades como la policía, que son encargadas ya a nivel, digamos, del Estado, aunque sectorizado, de controlar esa convivencia. Desde la familia, como decía en un principio, debemos tenerlo claro que es lo que nosotros enseñamos desde nuestras casas. No podemos decir es que el niño es agresivo porque los papás son así o eran así. No, no porque realmente la agresividad no se lleva a nivel genético. La agresividad se aprende. Mientras que en el colegio se trata de cambiar esa estructura convivencial que sea funcional, más concreta con los otros. Cada vez que nosotros como docentes tratamos de guiarle a nuestros estudiantes a través de acciones de reparación cuando cometen alguna amonestación, tratamos es de enfocarlos hacia la resolución de conflictos y no obviamente hacia la creación de los mismos. Muchos de ellos eh, no entienden esto y tratan más bien como de llevar la contraria. Debemos tener en cuenta que hay cuestiones como las hormonas, las cuestiones de crecimiento, las cuales tratan de sobrepasar los límites y en los estudiantes pues se crea cierta inestabilidad, pero nosotros siendo sus profesores, siendo sus padres, siendo sus guías, debemos enfocarlos hacia la creación de una nueva sociedad, una sociedad civil que tenga una muy buena relación, una estrecha relación con instituciones y familia. Para poder asegurar este vínculo necesitamos estar en constante comunicación con los padres de familia en cada lugar. Últimamente, a raíz de esto, y pues por tantas cosas, hemos notado que los estudiantes desertan del colegio. Muchos de ellos se sienten aislados, eh, excluidos, debido a ciertas situaciones de agresión. Antes, como se hablaba en un principio, las agresiones eran físicas y de cierta manera eh, el clima escolar se podía controlar porque simplemente eran golpes y ya, acababa la situación. De cierta manera, eh, en tiempos pasados la educación trataba de sobrellevar eso. Ahora no, la agresión ha cogido nuevas formas. Antes existía el bullying, sí, pero nosotros digamos que no lo teníamos enmarcado como tal y no estaba tipificado según las leyes colombianas. Ahora sí, esa es una de las cosas buenas que el Estado ha tratado de instaurar para poder ayudarle tanto al colegio como a la familia. Porque pues el hecho de que un niño esté recibiendo bullying o sea objeto de burla dentro de un salón, ya está siendo marcado, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Entonces, ¿qué pasa? Estos conflictos de no detenerse a tiempo pueden llegar a terminar siendo extremista a, a cosas mucho más altas,
como lo que ha llevado la agresión física externa, o sea, fuera de nuestros recintos, de nuestras instituciones, o peor aún, con el uso del ciberbullying, que es también un problema muy actual y ahora de cierta manera muy normal. Entonces el clima escolar ha cambiado completamente y de cierta manera ha tenido un ambiente tóxico para ciertos tipos de estudiantes que son tranquilos y que no se meten con nadie. Entonces esto mismo ha acarreado ciertos ires y venires tanto de las instituciones, padres de familia y ley, y en esta misma triada entonces encontramos ciertas falencias. La sociedad realmente solicita como tal que la escuela promueva ambientes saludables para la formación de nuevas generaciones, para la formación de una comunidad, de una nueva sociedad a nivel convivencial. Sin embargo, en algunos estamentos no se ve esta, esta ayuda. Entonces, sí es posible que el gobierno cree algunos estamentos, cree algunas leyes, las tipifique para defender a quien lo necesita, mas muchas veces la misma justicia se encarga de no ser efectiva completamente. Entonces es un descontrol, un desbalance entre lo que realmente se tiene, lo que necesita y lo que se está pidiendo. Entonces, en ese mismo sentido, vemos que se pide mucho, pero se da poco. Entonces, esa administración de lo que es la educación, de la convivencia, el respeto, los valores, todo recae en diferentes lugares, pero no se une y no se interrelaciona. Es el punto eje como tal el colegio. El colegio viene a converger todo esto, sin embargo la misma sociedad en muchos aspectos se encarga de que el colegio quede maniatado para realmente ejercer algunas leyes. Muchas de las cosas que se promueven a nivel de leyes como tal son muy buenas. Realmente yo personalmente diría que los cambios que se han promulgado son muy buenos, pero entonces, ¿qué pasa? Algunas veces nosotros mismos, los docentes, y también nosotros mismos, los padres de familia, sentimos que eso queda en papel. Entonces no se está haciendo una, una buena diligencia, digamos, de estos recursos que tenemos. No se promueven de la manera como debería darse y pues muchas veces tenemos ese vacío real que deja que nosotros sintamos que la práctica de la convivencia y de la gestión como tal educativa como que quede corta en la educación. Entonces, por eso es que volvemos al mismo punto. Vemos niños afuera golpeándose y si no se golpean, entonces también vemos problemas a nivel de pandillas y vemos problemas de drogadicción, entonces vemos familias disfuncionales y todo eso entonces nosotros como docentes, aunque tratamos en lo posible de ayudar, muchas veces no podemos hacerlo. Entonces, de cierta manera, quedamos como maniatados y es de pronto muy difícil para todos. El objetivo realmente de esto era verificar algunos aspectos, simplemente algunos aspectos, de lo que yo considero que debemos tener en cuenta en nuestros colegios. A manera de conclusión, yo podría decir que aunque el gobierno y la sociedad nos exijan unas cosas y pues realmente no es que no nos las den, sino que no es suficiente para todos. Nosotros desde las instituciones, sean privadas, sean, sean públicas, debemos en lo posible brindarle las herramientas a nuestros estudiantes,
brindarles ese apoyo, ayudarlos en la interiorización de una conciencia de convivencia pacífica, que ellos tengan unas buenas relaciones, unas buenas bases sociales, que respeten sus valores, que respeten las ideas de los demás y que sobre todo eh, pongan por encima un clima de no agresión. Esa es como la primera premisa que debemos tener en cuenta. ¿Es complicado? Sí, pero no es imposible. Nosotros creemos, o yo por lo menos pienso, que si nosotros tenemos una muy buena relación con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, sea en el lugar que sea, ellos van a interiorizar esto, lo van a poner en práctica y vamos a realmente brindarle un buen futuro a nuestra sociedad y tener una muy buena relación con nuestros padres. Muchas gracias compañeros, profesores, y cualquier sugerencia, cualquier comentario, estaré presto a escucharlo. Muchas gracias.